En el campo de lo cultural, sobre todo y específicamente en las políticas culturales y lo que tiene que ver con el Estado, la cuestión de la transversalización de género aparece fuertemente y queda marcada la huella en la encuesta que hizo el CINCA en el 2017, donde midió los consumos culturales que se llevan a cabo en nuestra nación. La encuesta es la segunda, la primera fue en el 2013, pero es la primera que mide el acceso desigual de mujeres y varones en el campo de lo cultural. Es bien interesante porque la encuesta va a tomar dos ejes fundamentales. Uno es el acceso y la inclusión tanto de mujeres como de varones al campo cultural, y el otro eje fundamental es que va a pensar la condición de las trabajadoras y los trabajadores en el marco del campo cultural, es decir, quiénes son los que trabajamos en cultura. Esto es bien interesante porque una de las cosas que va a registrar la encuesta es que en el campo de lo cultural generalmente somos por mayoría mujeres, un porcentaje muy alto somos mujeres, pero sin embargo cuando empezamos a subir en la escala jerárquica de quienes ocupan los lugares de poder en la Secretaría de Cultura, la mayoría son varones. Este es uno de los datos que trae que son bien interesantes, como así también las condiciones de las mujeres y de los varones que trabajan en el campo de lo cultural y las condiciones de las mujeres y los varones que acceden a las prácticas o las diferentes ofertas culturales, como ir al cine, ir al teatro, ir a espectáculos de rock, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son más, las mujeres o los varones? Bueno, esto te lo contesta la encuesta, esto lo podés ver en la página de Secretaría de Cultura, no voy a entrar en estos detalles, chusmealo por ahí, pero lo que sí es bien interesante de la encuesta y que nos deja un poco pensando es qué pasa entonces con esto que habíamos hablado en la clase anterior de aquellas personas que no se van a incluir dentro del colectivo de mujeres o de varones, es decir, los trans, las trans. Entonces, en este sentido, lo que es bien interesante empezarnos a repreguntar a partir de esta encuesta no es solamente cuántas mujeres y cuántos varones acceden o no acceden al campo de lo cultural. Es interesante empezarse a preguntar quiénes y cuáles son los colectivos de jerarquías sexuales que van a acceder al campo de lo cultural y quiénes no. ¿Existen personas travestis, por ejemplo, en nuestros centros culturales? ¿Existen personas travestis, por ejemplo, en nuestros proyectos de cultura? ¿Destinamos proyectos de cultura para incluir a varones que puedan bailar ballet? ¿Destinamos en nuestros proyectos de cultura espacios para que las chicas puedan boxear? Digo, estas son las preguntas que son bien interesantes empezarnos a hacer a la hora de pensar prácticas y actividades en nuestro campo de la cultura. Otras de los hechos relevantes para tener en cuenta es cuando, por ejemplo, festejamos el Día de las Madres o cuando elegimos a las reinas de las localidades. ¿Con qué características, con qué cualidades vamos a elegir a esas reinas? ¿Qué regalo o qué celebración vamos a hacer para las mamás que cumplen su año, su día festivo? ¿Todas las mujeres son madres? ¿Es necesario que todas las mujeres sean madres? Digamos, estas son las preguntas que nos empiezan a traer estos colectivos, que empiezan a demandar desde sus sentidos del género y desde sus sentidos de la sexualidad el acceso al campo de la cultura. Esto es un desafío, porque no solamente nos hace repensar cómo fomentar y cómo proyectar ideas culturales para realmente incluir a otras, otros o otras, sino que también nos hace replantearnos a nosotros nuestros propios prejuicios. ¿Qué estamos entendiendo nosotros por sexualidad y a quiénes estamos dejando afuera?